El Archivo Regional de Cusco resguarda documentos históricos que podrían aportar nuevas luces sobre la comprensión de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo y símbolo de la identidad peruana. Así lo informó el director de la institución, Edwin Verduzco Torres. Realizado por Donato Amado, que conjuntamente con GLAVE han hecho algunos estudios específicos sobre Machu Picchu, pero lo cual equivale solamente a un 30%. Y hoy la academia, representada por la doctora Margaret, está contemplando un 70% de información Machu Picchu. ¿Qué era Machu Picchu? ¿Cuál era la intención? ¿Era una casa, una vivienda de la realeza incaica? Esos aspectos los vamos a conocer en un momento. ¿Documentos entonces en el archivo? Tenemos documentos aún del siglo XVI, del año 1570. Significa que en el año 1911 ya existía Machu Picchu a través de los siglos y estaban escritos a través de los fondos documentales que en este caso lo administraban los españoles. Estos documentos van a permitir reescribir de cierta forma lo que se conoce sobre esta maravilla. Efectivamente, nosotros es dar a conocer y sistematizar, y el objetivo principal es que esta fuente de información primaria tan importante, como bien lo mencionaba, no solamente Machu Picchu, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, estén protegidos como patrimonio cultural de la nación, que es el objetivo principal del Archivo Regional de Cusco. Verduzco señaló que el Archivo Regional conserva documentos que datan de 1570, evidenciando que Machu Picchu ya era conocido durante la época colonial y que su existencia quedó registrada en fuentes administradas por los españoles. Se ha hecho algunas alianzas, en este caso con la Universidad Diego Tito Quispe, también ahora con una universidad de Praga, de Checoslovaquia, para poder digitalizar y seguramente garantizar que estos documentos sean conservados para las futuras generaciones, para no perder nuestra identidad cusqueña y del Perú. El escudo azul también, coméntenos sobre eso, por favor. El escudo azul es un emblema a nivel internacional, un paralelo similar a la Cruz Roja. Esta protección solamente lo hacen para monumentos y es por primera vez, inéditamente, que ese escudo azul va a estar para la fuente de información que nosotros conservamos. Bien es reconocido que el Archivo Regional de Cusco conserva documentos únicos, no solamente del continente americano, por qué no decirlo, incluso de la colonia española, que en ese tiempo se vino a instalar acá a la ciudad de Cusco. ¿El archivo regional va a tener este escudo? Hoy día se va a dar la señalización, ha llegado el comité del escudo azul, donde ellos van a poner de manera simbólica, dado que el local del Archivo Regional del Cusco se viene construyendo, es una inversión de 18 millones que también seguramente van a tener los espacios y la tecnología adecuada para poder preservar y conservar dicha información inédita y rica que demarca la historia del Perú. Se tendría que asignar también presupuesto tal vez para que mejoren la tecnología y demás en el archivo. Sí, por ejemplo, mecánicos como es la temperatura, la humedad, que son factores ambientales que inciden en el ciclo de vida de un papel y en ese caso van a ser manipulados digitalmente. ¿Se tienen las condiciones actuales o se necesita mejorar? Sí, hemos mejorado mucho desde lo que encontramos era un archivo frío, escondido, y creo que si algunos investigadores daban a conocer de manera puntual, hoy nosotros como institución queremos ponernos en valor y que estos archivos realmente garanticen y ponernos a la par de Europa. No tenemos nada que envidiar. La inversión que estamos realizando es de 18 millones con estándares internacionales para poder realmente garantizar nuestra identidad peruana aún del Imperio Incaico. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Matergia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Matergia. Y bueno, vamos a estar presentando algunas noticias que han estado dando la vuelta al mundo sobre nuestros recursos turísticos, patrimonio de la nación, como lo que es Machu Picchu. También algunas noticias no tan buenas con respecto a la conservación, o mejor dicho, destrucción de, lógicamente, también nuestro patrimonio arqueológico y turístico también, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar con Machu Picchu porque durante las últimas semanas se estuvo hablando mucho de Tajrachullo y creo que esta noticia quedó un tanto opacada y es muy importante porque se ha hablado mucho, hay una discusión muy grande entre lo que es si Machu Picchu estuvo perdida, ¿no? Y fue descubierta, ¿no? Así como tenemos esa idea, ¿no? De que América también la descubrieron, el descubrimiento de América. O sea que como cual si fuera un descubrimiento, no sé, como la pólvora, o a alguien se le ocurrió y de pronto lo hizo, ¿no? Pero es cierto, o sea, por un lado,
sí existe lo que es el descubrimiento científico. Yo, por ejemplo, discutía mucho ahora que estuve en Toro Muerto con la gente local de Corire y yo les hablaba, ¿no? Ah, sí, se cumplen tantos años del descubrimiento científico de Toro Muerto e incluso ahí me cuestionaban, ¿no? Me interpelaban y me decían, no, acá el descubridor, entre comillas, se subió digamos, al descubrimiento de otra persona que estuvo antes, el padre Bernedo, y claro, el otro vino como que con la universidad y tuvo más publicidad su descubrimiento. Y es cierto, o sea, una cosa es, por ejemplo, referencias que pueden haber en Toro Muerto desde las crónicas, por ejemplo, de Rivero y Ustaris, que hay referencias, obviamente, pero no, digamos, como que no se documentó el lugar, simplemente se habla de pinturitas o de cositas así curiosas, ¿no? Que lo han hecho los preandinos, ¿no? O los preincas, ¿no? Pero hasta ahí nomás. Y otra cosa es como que darle todo el peso al estudio, traer gente del extranjero para que opine. Y eso es lo que pasa con Machu Picchu, con Hiram Bingham, quien trae a National Geographic, a las universidades, y revienta como que el tema, ¿no? Pero ya antes se hablaba del descubrimiento por parte, incluso hay una pinta, ¿no? O sea, hay una especie de marca donde se habla de que estuvo antes otro descubridor, digamos, ¿no? Pero en realidad se descubrió Machu Picchu, estuvo perdida puede ser, ¿no? Pero recordemos que los campesinos del lugar durante mucho tiempo ya la conocían este sitio. Otra cosa es que no llegaron con fuerza los españoles en la conquista, y yo creo que ahí sí hubo una intención del Inca. Unos hablan de un abandono programado, sistemático, y otro de un ocultamiento, incluso por parte de Manco Inca, ¿no? Hay teorías, ¿no?, que dicen que Machu Picchu la esconden, la ocultan o la mantienen en secreto. Si ya acaso no era totalmente un secreto, era desconocida, ¿no?, esta yacta sagrada, y se había perdido en la broma de la historia. Y además porque Tajrachuyo, por ejemplo, es Aconcagua, es otra ciudad de las perdidas, y está Hatun Vilcabamba, que algunos dicen que existe, que no existe, o está el mismo Paititi, ¿no?, esta ciudad también de los incas, otros dicen pre-inca, perdida en la selva. Entonces hay muchas de estas ciudades perdidas, como lo fue Troya en su momento, y tiene que venir un arqueólogo, un científico, como decir, miren, estos no son historias, no son cuentos, y vamos a darle el peso del descubrimiento o el peso histórico de este lugar. Pero mucha gente, yo creo que una gran mayoría en Cusco, no me dejarán mentir, amigos, si ustedes están allá en Cusco o son peruanos, pongan en los comentarios, ¿realmente se descubre Machu Picchu o nunca estuvo perdida del todo? Y miren, ¿por qué es importante esta noticia? Porque hoy 2026, pues con documentos se estaría probando que en realidad, como lo que decimos, nunca estuvo perdida, siempre se conoció y siempre como que se heredó este lugar, ¿no? Vamos a leer un poquito de una crónica de lo que son estos documentos que se han descubierto en el archivo, parece el archivo arzobispal del Cusco, donde, por ejemplo, estuvo el equipo Chincana también haciendo descubrimientos de cómo fue destruida la Chincana de Sacsayhuamán. Entonces, alguna vez yo escuché al custodio del archivo, bueno, de Arequipa, y decía, acá solo han venido 4 personas, ¿no? Francisco Mostajo, Victoriano Benavente, tal historiador y tal historiador. 4, ¿no? No he visto más acá en el archivo. Y uno diría, pues debería estar esto lleno de historiadores. Pero parece ser que ahora, cada cierto tiempo, aparecen gente curiosa, interesada por la paleografía, y van encontrando, ¿no? Incluso hay una referencia increíble, ¿no? En el año de 1500 y pico, hay una referencia a Mama Ogio. Entonces Mama Ogio, que no sería un personaje pues del todo irreal, mítico, ¿no? Sino aparece en genealogías muy puntuales. O sea, Mama Ogio existió, imagínense. Y esto es por los documentos. Ahora uno puede decir, pues, estos documentos pues no valen nada, cualquiera escribe cualquier cosa. Y el otro día estuvimos hablando con un investigador histórico de documentos paleográficos, y nos decía que un documento paleográfico en 1600, en 1700, tenía tanto valor como hoy día tiene un video, y ahora incluso el video vale menos, porque con la IA ya no sabemos, ¿no? Entonces un documento vale porque se juraba ante el rey, ante las autoridades, y no puede ser a un delito, ¿no? Entonces tiene un peso histórico un documento, un papel con firmas, con notarios, ¿no? Entonces no hay que quitarle el peso del caso a este documento, que probaría entonces que Hiram Bingham sí llega a Machu Picchu, sí hace la difusión, sí, pero
no descubre Machu Picchu porque nunca estuvo perdida, uno, y dos, era de conocimiento de todas las personas. Y si no era él, venía otro y decía hoy, así como tampoco hubo un descubrimiento de América, ¿no? América no, no estuvo perdida, estaba ahí, ¿no? Para nosotros, por lo menos, los andinos o los mexicanos, ¿no? O los mesoamericanos, pues siempre supimos que América estaba ahí, ¿no? Bueno, en fin. Son algunas ideas un tanto polémicas que surgen por ahí. Vamos a leer parte de lo que es esta noticia. Seguro están viendo también en la parte de la edición un poco de las declaraciones. Muy bien, y dice, ¿no? Durante más de un siglo nos enseñaron una historia fascinante. El Machu Picchu permaneció oculta al mundo hasta que el explorador estadounidense Hiram Bingham llegó al lugar en 1911 y la dio a conocer internacionalmente. Pero una noticia reciente podría obligarnos a replantear esta versión. Investigadores del Archivo Regional del Cusco han presentado documentos coloniales fechados en 1544 y 1545, apenas una década después de la llegada de los españoles al Perú. Miren, estos manuscritos contienen referencias a un lugar llamado Picchu, o Pichu, que según los especialistas correspondería nada menos que a la palabra Pichu. Los documentos, o Machu Picchu, ¿no? Los documentos forman parte de los llamados libros Becerro, antiguos manuscritos encuadernados con piel de ternero que conservaron información administrativa, territorial y legal de los primeros años de la colonia. Lo sorprendente es que en ellos aparece mencionado Picchu como un lugar conocido, administrado y habitado. Si esta interpretación es confirmada definitivamente, significaría que Machu Picchu nunca estuvo completamente perdida. No se trataría de una ciudad olvidada por siglos, sino de un territorio cuya existencia continuó siendo conocida por descendientes de la nobleza inca y por las comunidades locales después de la caída del Tahuantinsuyo. Pero aquí aparece un detalle aún más interesante. Uno de los documentos hace referencia a personajes vinculados a la élite incaica, descendientes de Tupac Yupanqui, quienes mantenían derechos y posesiones sobre diversas tierras. Y también aquí tiene que ver Mama Ogllo, pero Mama Ogllo, según la tradición inca, fue la esposa y hermana de Manco Cápac. Bueno, esto lo hemos leído en las crónicas. Ambos habrían surgido por mandato del dios Sol para civilizar a los pueblos andinos y fundar el Cusco. Hay dos versiones, la que vendrían del Collao, del Hatun Collao, y las que hablan de que aparecen pues en Pacarectambo, ¿no? Mama Ogllo en Paruro. Mama Ogllo no fue simplemente un personaje mítico, representaba el origen sagrado de la nobleza inca, donde empiezan los incas. Muchas familias reales afirmaban descender de ella y de Manco Cápac para legitimar sus privilegios, sus tierras y su autoridad. O sea que tan míticos no eran. Por esa razón, cuando en los documentos coloniales aparecen referencias a linajes nobles, genealogías o derechos territoriales heredados de la antigua realeza, suele ser necesario remontarse hasta los ancestros fundadores del imperio, entre ellos Mama Ogllo. En otras palabras, la mención de Mama Ogllo en este tipo de documentos no significa que ella vivía en Machu Picchu, sino que los propietarios o administradores de aquellas tierras de Machu Picchu justificaban su autoridad a través de una cadena genealógica que llegaba hasta los fundadores míticos del Tahuantinsuyo. Y recordemos que Hiram Bingham creyó haber encontrado el Tamputoco en Machu Picchu, y estas ventanas que están ahí en Machu Picchu, cuando uno llega a la parte megalítica, él dice, ¿no?, que esta sería la cuna de la humanidad, o sea, la cuna de donde salieron los hermanos Ayar. Él creía haber llegado a este mítico sitio al inicio, ¿no? Bueno, en el siglo XVI, los descendientes de la nobleza inca debían demostrar ante autoridades españolas quiénes eran sus antepasados para conservar privilegios, propiedades y reconocimientos. Por ello, los nombres de personajes legendarios como Manco Cápac y Mama Ogllo continuaron apareciendo en documentos legales mucho tiempo después de la conquista. Lo verdaderamente revolucionario de este hallazgo es que ofrece evidencia documental temprana sobre la existencia y administración de Machu Picchu más de 350 años antes de que Hiram Bingham la hiciera famosa ante el mundo. La pregunta ahora es inevitable. ¿Debemos seguir diciendo que Bingham descubrió Machu Picchu? ¿O quizás sería más correcto afirmar que la redescubrió para la arqueología internacional? Porque para los habitantes de los Andes y para los descendientes incas, aquel lugar jamás dejó de existir. Y tal vez sea el verdadero misterio que revelan estos antiguos manuscritos. Muy bien, entonces ahora que vamos a llegar al Cusco, vamos a tratar de hacer las indagaciones para acceder a
al menos a los relatos completos. No sabemos si va a haber de pronto algún libro, alguna publicación o más. Es de momento lo que se ha declarado. Ha causado revuelo en el Cusco. Y bueno, vamos a seguir entonces. Sí, por cierto, hay algo muy interesante. Estamos en esa parte. Ahora vamos a hablar de otro dato muy interesante. Y es que hace algunos meses atrás, poquito más tal vez, me escribió un amigo de Bolivia que estaba viendo una película, ¿no? Y en esta, el último rey inca me parece que es. Bueno, y en esta película, quiero darle los créditos correctamente, estoy entrando ahorita a mi amigo se llama Mario Prudencio, ¿no? Le mandamos un saludo de una película que fue grabada en Estados Unidos, pero gran parte se grabó en Perú y en Machu Picchu. Es una película de los años 60. Se llama El último rey de los Incas, de George Marischka, con Guy Madison, Rick Battaglia, Heinz Erhardt, Chris Howland, Geula Nuni. Bueno, y ahí es donde se aprecia la huanca de Machu Picchu, que algunos han querido entender que se trataría de la primera piedra de Machu Picchu, o sea, que hubo una primera piedra y sobre esa piedra se empezó a construir toda la ciudadela inca. Entonces estaríamos ante un documento también fílmico importante. Yo quiero pasarles, antes de ver estos fragmentos de la película, un pequeño resumen del caso y también anexar un videíto que circuló el año pasado de unos trabajos donde la habían desenterrado. O sea, se encontró ya la huanca, pero yo no sé por qué hasta ahora no la colocan, ¿no? Y además que también contar que esta huanca fue retirada en un gobierno, me parece, de Alan García, o no sé si fue el anterior, uno de esos dos gobiernos, para que aterrizaran los reyes de España. Entonces algunos dicen que se rompió, que la fracturaron, otros dicen que no, que solo se enterró, otros dicen que la botaron. Bueno, lo cierto es que parece que siempre ha estado ahí, solo que enterrada. Es una costumbre que tienen los arqueólogos, cuando no pueden rehabilitar algo, lo documentan y luego lo entierran, pero ya saben que está ahí, se conserva aparentemente. Bueno, entonces vamos a ver una parte de esta breve historia de la huanca de Machu Picchu, un reportaje que hicimos el año pasado, y luego pasamos a ver partes de esta película. Y vean para acá, parece que finalmente la han encontrado después de tanto tiempo. Estamos en Machu Picchu y después de mucho tiempo, en el medio de la plaza principal, se está llevando a cabo una excavación. Lo que es muy interesante en este lugar es de que se presumía de que en el medio había un obelisco, una piedra tallada que estaba en el medio. Y vean para acá, parece que finalmente la han encontrado después de tanto tiempo. Ahí está. Esperemos que sea esa. Esperemos de que tengamos resultados pronto y bueno, se pueda develar uno de los misterios más interesantes de Machu Picchu en los últimos años. Ya les contamos. Estamos en el lugar de la huanca de Machu Picchu, que no está. Bueno, ahora ya no podemos ver la huanca, eso es lo extraño, ¿no? En realidad fue un punto muy importante. Allá solamente podemos ver la base, ¿no? De esa gran roca, ¿no? Que era un pilar que estaba cubierto por oro en el tiempo de los incas. ¿Dónde está el oro? No lo sabemos. Y lo más extraño y lo más triste es que durante el gobierno del presidente Morales Bermúdez, en el año 1978, fue tumbada para que aterrice el helicóptero de la realeza española. Y después de ahí Morales Bermúdez lo dejó allí. Y después de ahí algunos arqueólogos ordenaron pararlo, pero ya estaba dañado. ¿Y quién lo remató? Fue Alan García. En el año de 1989 fue tumbado totalmente y hasta el día de hoy nadie le interesa de cuadrarla nuevamente en su posición. Pero probablemente este fue la primera roca o la primera base o el centro que se puso para iniciar la construcción de Machu Picchu, o la primera alineación, porque podemos ver cuadrantes, podemos ver escalones, formas que tienen como de la chacana. Es por eso que probablemente este era el centro. ¿Y dónde está? Esa es la pregunta. Ahí
apenas ahora podemos ver la base. Y ¿está enterrada? Ahí está enterrada. Ahí Ya, yo pensé que la habían cortado. No, no la han cortado, la han tumbado. Está tumbado, hasta el día de hoy no se para. O sea, ¿qué tienen que hacer? Desenterrarlo y pararlo. Claro, según no, se podría hacer, solamente que esperemos, ¿no?, que nuestros hermanos del Ministerio de Cultura, ¿no?, tomen esa investigación de cómo estaba cuadrado realmente y que se pare, ¿no? Pero Rumi, hay fotos, ¿no? Claro, hay fotos muy buenas de ese tiempo, ¿no? Sería bueno que lo cuadren nuevamente con la misma alineación, ¿no? Para que de esa manera, ¿no?, sintamos que Machu Picchu está completo. Claro, porque las huancas activan, ¿no? Es como la acupuntura de la tierra, dicen, ¿no? Exacto, tienen alineaciones estelares. Entonces, ya les dije que Machu Picchu es la copia de la ciudad sagrada que está en el universo. Eso vendría a ser. Muy bien. Bueno, vamos a poner seguro algunas fotos de archivo para ver cómo estaba. Qué interesante. Acá la huanca, ¿no? Se cree que la distribución de Machu Picchu tuvo como piedra angular de los seques incas a una huaca, a una especie de obelisco de piedra que hoy se encuentra fracturado y tumbado. Se sabe, según los estudios que se manejan sobre Machu Picchu, que este se ubicaba en la parte central de la plaza principal. Además, este monolito era de considerables dimensiones. Según los estudios arqueológicos que se realizaron, basados en las primeras expediciones, y en adelante, se logró establecer cierta relación entre las huancas y las celebraciones rituales, observaciones astronómicas y un antiguo Usnu. Según algunas informaciones que recogí en mis más recientes viajes a la Yacta, se puede afirmar que es posible que la primera piedra colocada en el lugar fue la huanca y que las primeras sacralidades se dieran en el Usnu, antes descrito, que se encuentra orientado hacia las sagradas montañas del lugar. Si bien se realizó un análisis exhaustivo del registro fotográfico realizado por las expediciones peruanas de Yale en un intento por establecer la posición original en la que se hallaba la huanca durante 1911 y 1912, no se logró mayor avance debido en gran medida a la limitada cantidad de fotografías de las que se dispone. Sin embargo, en imágenes captadas por Martín Chambi en 1928 y por Luis E. Valcárcel durante la década de 1930, se observa que la huanca se encuentra inclinada. Por su parte, fotografías del viajero checo Eduard Ingris en 1950 evidencian al obelisco inclinado y una gran excavación, posiblemente clandestina, en su lado oeste. Mientras tanto, las fotografías del mismo Ingris del año 1954 muestran el área nivelada. El hecho de que la huanca se encontraba inclinada reforzaría la propuesta de que su posición original fue vertical, tal como se presenta la huanca de menores dimensiones en el Cerro San Miguel. Durante las labores de restauración de la Corporación de Reconstrucción y Fomento del Cusco, la huanca se colocó en posición vertical. Una imagen tomada por Ingris en 1961 permite apreciar que sus dimensiones eran mucho mayores que en la actualidad y que registraba claras evidencias de talla. Esta es la huanca de la plaza principal de la Yacta de Machu Picchu. Nótese que tiene dimensiones mayores a las actuales debido a una fractura. En octubre de 1978, con el fin de contar con un espacio adecuado para el aterrizaje del helicóptero que trasladaba a los reyes de España, la huanca se tumbó en dirección este-oeste. Donde se registra la base, según su posición actual. El registro de una abundante cantidad de fragmentos de cerámica en una zona cercana y su ubicación a un extremo de la plaza principal refuerzan la hipótesis de Mor Montoy respecto a que este fue un espacio destinado a actividades ceremoniales. Si bien el área excavada correspondiente se encontraba disturbada, la gran cantidad de elementos líticos presentes alrededor de la huanca, único monolito de gran tamaño en el centro de la plaza principal, así como la existencia de un segmento
fragmento y esquina de muro han permitido definir que originalmente la huanca estaba en posición vertical y circundada por una estructura rústica rectangular. Esta estructura podría corresponder al usnu primigenio de la yacta. Su función se encuentra estrechamente relacionada a actividades ceremoniales, considerando asimismo que el material cultural hallado y analizado durante la presente temporada corresponde mayormente a fragmentos de escudillas relacionadas con el culto al agua. Espejos astronómicos portátiles. Es importante notar que la función principal de los grandes espacios abiertos en la yacta inca estuvo enfocada a la realización de actividades rituales, festines y libaciones, entre otras, que involucraban un considerable número de participantes. Según José Bastante y Alicia Fernández, en un reciente libro publicado por el Ministerio de Cultura, durante su corta vida activa, la yacta de Machu Picchu fungió como centro político-religioso, administrativo y productivo del Tahuantinsuyo, ejerciendo control directo sobre los espacios de Picchu y Vilcabamba. La invasión europea y la consiguiente alteración del orden andino generaron cambios en el sistema de tenencia de tierras y de acceso a recursos. Esta situación, sumada a una creciente inestabilidad política, fue determinante para el abandono total de la yacta durante la segunda mitad del siglo XVI. Muy bien, amigos, entonces ya lo hemos visto. Ahora sí, veamos, son 3 momentos donde aparece. Miren, vamos a ver en este primer momento. Tal, justo cuando la cámara hace este paneo, se ve, y qué pena que se queda ahí la cámara y no va un poquito más a la derecha, porque buscaron esta otra toma, pero se ve pues este lugar muy amplio, esta plataforma, y claro, uno dice, ¿dónde puede aterrizar un helicóptero en Machu Picchu? Pues ahí, ¿no? Se presta bastante. Pero bueno, yo creo que han podido aterrizar también en la explanada que está en la entrada de Machu Picchu, ¿no? Han podido ahí adecuarlo, pero bueno, entrar ya hasta la yacta, o sea, es una persona que no podía dar ni 3 pasos, ¿no? Realmente lamentable que hayan tenido que hacer eso. Bueno, es cuando el patrimonio en esa época pues no valía nada, éramos algo exótico, venían, grababan películas acá, tanto hasta que un comercial rompió el Intihuatana y ahora se ha convertido en lo que se ha convertido, Machu Picchu, en un lugar pues ya prácticamente en una broma, ¿no? Medio militarizado, ¿no? Que sí, a mí se me cayó un artículo de mi cámara, un lente que me costaba como $100, y no pude retroceder a buscarlo porque no me dejaban. No me dejaban ni siquiera retroceder 3 pasos. Era como la fila no sé de qué, de una fábrica donde así nomás podías ni tocarla. El Intihuatana obviamente está prohibido, pero ya o sea, estaba ahí ni mirar, ¿no? Porque mirabas así y se te iba el Intihuatana. Ni una foto, ¿no? Bueno, extremos, ¿no? Desde que en Machu Picchu hacían lo que querían, en ese entonces que han destruido el patrimonio, hasta el día de hoy que ya ni una foto te puedes tomar, ¿no? Que es bastante complicado. No sé cómo estará hoy 2026, pero hasta el año pasado, o un poquito más por ahí, era de esta forma, ¿no? Un poquito más militarizado y hay muchas más rutas, entonces para cubrir toda la yacta tienes que ir al menos 2, 3 veces, ¿no? Si fuera por mí lo haría en 5 días, pero bueno, hay gente que solo puede estar horas a veces ahí, entonces, bueno, ¿no? Al menos 2 días mínimo, ¿no? O sea, mira, estás viajando tanto, quédate 2 días también, ¿no? O sea, no lo veo eso tan mal, pero sí debería relajarse un poquito, no digo la seguridad, pero sí dar algunos ambientes para poder apreciar la yacta con mayor tranquilidad, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a ver este segundo momento.
se le ve la huanca. Y veamos este. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Ahí se ven varios momentos de la yacta de Machu Picchu, de la huanca, mejor dicho, de Machu Picchu, y se ve que era gruesa, ¿no? También en las fotos que hemos visto. O sea, no era cualquier cosa, era una gran piedra. Algunos dicen que es como una acupuntura, ¿no? Como hay un arte que es el Vastu en India, del Feng Shui también, ¿no? Que te dicen que la tierra tiene pues como huesos, como nervios que salen a través de los huesos, conectan sobre todo estos lugares sagrados, ¿no? Machu Picchu que sería de cuarzo, una piedra muy especial, y uno de sus cabellos o uno de sus huesos o su columna vertebral aflora, entonces uno puede cargarse de energía cuando tienes estas huancas, ¿no? En todo lugar sagrado había una huanca, aparte de que fuera un oráculo, ¿no? Pero hay una idea de que estos eran unos obeliscos, ¿no? Que reparten energía, le dan vida, ¿no? Está vivo Machu Picchu. Entonces, hay gente que dice que ya Machu Picchu ha perdido su energía, su fuerza. Entonces, a lo mejor es por esto, ¿no? De que habría que reactivarle, pues, su obelisco, ¿no? Otros dicen que no, que Machu Picchu sigue teniendo esa gran energía de siempre. Incluso hay teorías esotéricas que dicen que lo que antiguamente fueron los Himalayas ahora está en Perú, el chorro ecuatorial o esta gran fuerza del universo y la Tierra, ¿no? Que reorganiza el mundo, que da su fuerza, su energía, está ahora en el Perú, ya no en Egipto, ya no está en la India, está en el Perú, puede ser. Entonces hay para todas las teorías y bueno, sería muy interesante, ojalá desde este humilde video que hacemos en el YouTube, como lo venimos reportando desde hace tantos años, se pueda mejorar, restituir, ¿no? Conservar nuestro patrimonio dándole uso. Entonces esperemos que ya esto, cuando esté saliendo este video, o en la brevedad tal vez, ustedes que van a Machu Picchu ya nos digan, Rafa, sí, ya fuimos y ahí está la huanca y nos han dejado acercarnos y tocarlo y llenarnos de energía, ¿no? Y si no, bueno, pues al menos tomarse una foto y si no, al menos verla de lejos, pero que esté ahí ya. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Ah, antes de irnos, justo encontrando mi correo, revisé fotos de un ovni en Machu Picchu. Bueno, ustedes saben que este programa es también, ¿no? Practicamos la ufología y Sheila Malpartida nos escribió y hace un tiempito atrás, hace algunos años, y nos dijo que había captado un ovni en Machu Picchu, ¿no? Y me dice, no, gracias por responder mi mensaje. Le adjunto 2 fotos, la primera indicando con un círculo dónde se ubica el objeto en el cielo, y la segunda es la foto la cual la tomé diciendo que se encuentre bien de salud. Quedo a la espera de sus comentarios. Sheila. Bueno, Sheila, me demoró un poquito, pero ahí estamos viendo tu foto, una con el círculo y una sin el círculo. Bueno, son lo que se llaman fotos furtivas, ¿no? La verdad no... Vamos yo cumplo con mostrarla, vamos a hacer un acercamiento y dejar que ustedes juzguen. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue un ave, un insecto o realmente es un platillo volante? No, se ve raro, no puedo decir que no. Sí se ve algo curioso. Muy interesante en todo caso, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a cerrar por ahora nuestro expediente Machu Picchu y vamos a pasar a otras noticias.